Dos niñas gemelas de 8 años quedaron atrapadas bajo una obra que se derrumbaba mientras la lluvia arreciaba. Nadie sabía que estaban allí hasta que un agente de patrulla y su fiel K9 Ranger oyeron un grito que nadie más pudo oír. Lo que siguió se sintió como un milagro celestial, una carrera contrarreloj que las trajo a casa sanas y salvas. Comenta desde dónde estás viendo y cree que a veces el cielo todavía responde. El aire sobre Maple Hollow, Vermont, aún impregnaba el penetrante aroma a lluvia de la tormenta que había azotado el pueblo hacía 2 noches. Las hojas doradas y carmesí del otoño se aferraban tenazmente a los árboles de la calle principal, pero las cunetas estaban obstruidas con ramas rotas y montones húmedos de hojas de arce. El cielo matutino era de un suave tono plateado. Las nubes se extendían delgadas como tela desgastada, prometiendo más llovizna antes del anochecer. En las afueras del pueblo, más allá de las casas pulcramente pintadas y los porches impecables, una obra en construcción inacabada se extendía en silencio, con sus estructuras de acero oxidadas, tablones de madera deformados por el clima y charcos acumulándose en pozos a medio cavar. Laia Bennett caminaba a paso ligero por la acera agrietada, con su cabello rubio miel recogido en una coleta que se mecía con cada paso. Tenía 8 años, era delgada y tenía manos ágiles que siempre parecían estar inquietas con algo. Hoy, la correa de su mochila azul descolorida. Su hermana gemela, Sophie Bennett, la seguía a un paso. Idénticas en altura y color de pelo, pero con un paso más lento, una pequeña venda en el codo por una caída la semana pasada, mientras que los ojos de Laia se perdían en cada cosa curiosa de la calle. La mirada de Sophie se detenía un poco más, como memorizando cada escena antes de seguir adelante. Las chicas habían pasado la mañana en la modesta biblioteca de ladrillo de Maple Hollow. Su madre trabajaba en la panadería del centro, y ahora seguían la pista de la casa principal, un sendero que serpenteaba cerca de la obra. El terreno había sido abandonado a mitad del proyecto. El promotor se declaró en quiebra después de que la tormenta de nieve del invierno anterior derrumbara parte de los cimientos. Lo que quedaba eran estructuras estructurales, pilas de materiales sin usar y, en el rincón más alejado, un gran pozo excavado para futuras tuberías, pero que nunca se aseguró después de la tormenta. El pueblo había colocado señales de advertencia, pero después de que los vientos huracanados derribaran la cerca temporal, nadie las había vuelto a colocar. La curiosidad de La se despertó al ver la cinta de precaución retorcida ondeando al viento. «Veamos», instó, con la voz de una líder audaz en un juego que ya habían jugado muchas veces. Sophie dudó, cambiando el peso de sus libros de un brazo al otro. «Mamá dijo». «Ya sé lo que dijo mamá». Laia la interrumpió, ya atravesando un hueco en la valla caída. «Date prisa». El suelo adentro era blando, pedazos de barro y grava dificultaban sus pasos. Sophie no dejaba de mirar las vigas esqueléticas que se alzaban sobre sus cabezas, sus sombras cortando los charcos. «Ya, está resbaladizo». Empezó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Un leve crujido sonó bajo el pie de Laia. Entonces, la tierra cedió. Ambas chicas se desplomaron con un grito. Un torrente de tierra y piedrecitas las siguió. Aterrizaron con fuerza. Un dolor agudo e inmediato recorrió la pierna de Sophie. Jadeó, agarrándose la espinilla. Laia se puso de rodillas, tosiendo en el polvo, y extendió la mano hacia su hermana. «Está bien, susurró rápidamente, aunque le temblaba la voz. Estaban en un agujero de unos 4,5 metros de profundidad, con los lados escarpados y resbaladizos por la arcilla. La luz otoñal se veía a lo lejos, enmarcada por los bordes irregulares de la tierra. Sophie intentó moverse y gritó, con la pierna derecha doblada torpemente y el tobillo ya hinchado. Laia echó la cabeza hacia atrás y gritó, «¡Ayuda!». Pero el aire denso ahogó el sonido. Ambos lo intentaron de nuevo, con las voces entrecortadas y el eco débil de las paredes húmedas.
El pozo olía a tierra mojada y metal, y en algún lugar el agua goteaba lentamente en un charco oscuro a kilómetros de distancia, o mejor dicho, justo al otro lado del tramo este del pueblo. El agente Mason Clark guió su camioneta patrulla blanca y negra por Maple Hollow Road. Mason tenía 37 años, hombros anchos y una postura erguida propia de años en el uniforme. Su cabello corto y oscuro estaba salpicado de canas prematuras en las sienes y unas tenues arrugas le marcaban las comisuras de los ojos. Marcas menos de la edad que de largas noches y duros turnos. Había servido 8 años como oficial de patrulla después de 5 en la infantería de marina y se comportaba con una precisión discreta. Sin embargo, tras esa disciplina, yacía el peso de un fracaso reciente. 2 semanas antes, había respondido a un rescate en el interior del país que terminó demasiado tarde. La imagen del rostro pálido e inmóvil de la víctima aún lo atormentaba en sueños. En el asiento trasero, tras una malla divisoria, estaba sentado Ranger, un pastor alemán de 4 años, de complexión robusta y ojos penetrantes e inteligentes, de color sable y negro. Ranger era el compañero canino de Mason y su sombra constante. Entrenado en búsqueda y rescate, así como en labores policiales, Ranger poseía un instinto del que Mason había aprendido a no dudar jamás. Su pelaje brillaba incluso en la tenue luz, y sus orejas se movían constantemente, como si filtraran cada sonido. A diferencia de muchos perros de trabajo de alto nivel, Ranger se movía con energía controlada, con una presencia firme. Mason había estado haciendo una pasada rutinaria hacia el extremo sur del pueblo cuando la cabeza de Rares se giró bruscamente hacia la ventana abierta. Las orejas del perro se inclinaron hacia adelante, el hocico se alzó y un vino sordo retumbó en su garganta. Mason lo miró. «¿Qué pasa, muchacho?» La mirada de RAR estaba fija en un punto más allá de la carretera, hacia el grupo de estructuras a medio construir cerca del árbol. Una ráfaga de viento azotó la camioneta, trayendo consigo un sonido tan débil que Mason pensó que podría ser el crujido de las vigas al moverse. Pero Ranger soltó un ladrido breve y urgente, y luego avanzó con paso firme por el espacio limitado, con la cola erguida. Mason redujo la velocidad del vehículo. Las llantas crujieron sobre la grava dispersa. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por la inercia que años de servicio le habían dado. Se detuvo junto a la valla derrumbada de la obra, con el motor rugiendo en el aire fresco. «Muy bien, vamos a echarle un vistazo», murmuró. Ranger saltó de la camioneta en cuanto se abrió la puerta, con el morro pegado al suelo. Mason lo siguió, hundiendo ligeramente las botas en la tierra mojada. El viento le azotaba la chaqueta del uniforme, trayendo consigo el olor a óxido y madera húmeda. Ranger trotaba delante, sorteando pilas de madera abandonadas y carretillas volcadas. Su ladrido se escuchó de nuevo, más agudo y fuerte, atrayendo a Mason hacia el otro extremo del terreno. Los ojos del oficial recorrieron automáticamente el terreno inestable, varillas expuestas, andamios viejos que se mecían suavemente. Entonces vio la grieta en la tierra, cómo aún se desprendían terrones frescos de los bordes. Ranger estaba de pie al borde de un gran pozo, mirando hacia abajo. Mason se acercó a él y miró dentro. 2 pequeños rostros lo miraron fijamente, uno pálido de dolor, el otro cubierto de tierra y lágrimas. «Oficial». La voz de Laia tembló de alivio y miedo. Mason se arrodilló, con voz tranquila pero firme. «Te veo. Vamos a sacarte. ¿Alguno de ustedes está herido?» Sophie tragó saliva con dificultad, respirando con rapidez. «Creo que mi pierna está rota». La mandíbula de Mason se tensó ligeramente, pero su tono se mantuvo firme. «Bueno, no intentes moverla. Me llamo Mason, y este es Ranger. Se quedará contigo mientras pido ayuda». Mientras Mason llamaba por radio a las unidades de rescate y médicas, Ranger se echó al borde, con la cabeza inclinada, como si vigilara en silencio. El viento cambió de nuevo,
trayendo consigo otro grito débil, aunque este provenía de mucho más lejos, ahogado rápidamente por el zumbido del día nublado. Mason miró hacia el sonido, con los instintos agudizados, pero sus ojos volvieron a las chicas. En algún rincón de su mente, el recuerdo de aquel rescate fallido se asomó. Hoy no, pensó. Aquí no. Con estas niñas no. El ladrido de Rares resonó en la mina a cielo abierto, un sonido nítido que contrastaba con el silencio sordo de la húmeda obra. Mason se estabilizó en el borde, una rodilla firmemente plantada en el suelo fangoso. La otra se apoyó en la losa de hormigón. Los ojos abiertos de la chica reflejaban la tenue luz que se filtraba entre las nubes. Mantuvo la voz baja, pero segura. «Quietos. La ayuda está en camino». Metió la mano en el bolsillo trasero de su cinturón de servicio y sacó un pequeño rollo de cuerda de nylon, una herramienta de emergencia. No lo suficiente para sacarlos, pero sí para asegurarlos si las paredes empezaban a moverse. Ranger rodeó el borde del pozo una vez, con el hocico pegado al suelo, como si estuviera mapeando cada centímetro de la zona de peligro. Mason sacó su linterna, cuyo haz atravesó la niebla que se cernía sobre el campo abierto, más allá del sitio. Volvió a iluminar a las chicas, revisando la pierna de Sophie, notando el ángulo incómodo y la hinchazón. Estaba pálida, con la mandíbula apretada, pero no lloraba. Laia seguía protegiendo a su hermana con el brazo, respirando rápida y superficialmente. Mason anotó sus posiciones e hizo cálculos mentales. El suelo era inestable. El borde podría ceder bajo su peso. Necesitaría al equipo de rescate antes de intentar descender. Al otro lado de la ciudad, Emma Carter estaba sentada en la mesa de la esquina de un pequeño café cerca de la oficina de correos, con su portátil abierto en un artículo a medio escribir. Tenía 32 años, era de estatura mediana, con el pelo castaño oscuro hasta los hombros recogido en un moño suelto y una postura que la inclinaba hacia adelante con naturalidad, como si siempre estuviera dispuesta a seguir una pista. Sus ojos marrones reflejaban una constante mirada evaluadora, analizando no solo lo que se decía, sino también lo que no se decía. Emma había sido reportera en Boston antes de regresar a Maple Hollow hace 2 años tras la repentina muerte de su hermano menor en un accidente de construcción. Desde entonces, había trabajado como periodista de investigación independiente, impulsada por un deseo discreto pero incansable de denunciar la negligencia y los recortes en materia de seguridad pública. El nombre de Hank Doyle había llegado a su escritorio un mes antes. Un operador de equipo en el sitio de Maple Hollow desapareció poco después de que un derrumbe parcial detuviera el proyecto. Testigos lo vieron por última vez saliendo del sitio en la madrugada de una noche tormentosa. No se presentó ninguna denuncia policial, pero corrieron rumores de disputas con la gerencia y advertencias ignoradas. Emma llevaba semanas excavando, pero la pista se había perdido. Su teléfono, junto a una taza de café a medio terminar, vibraba con la señal de su escáner policial portátil. La voz del operador era tranquila, pero entrecortada. Unidad 12. Informe de 2 mineros atrapados en un derrumbe en el extremo sur de la obra de Ridgeway. Equipo médico y de rescate en camino. Emma se quedó paralizada a media tecla. La obra de Ridgeway. Entrecerró los ojos. Ese fue el último lugar de trabajo conocido de Hank Doyle. Cerró su portátil, cogió su cámara y su bloc de notas y salió del café con paso decidido. De vuelta en la mina, la radio de Mason cobró vida con un silbido. Unidad 12, motor 2 y rescate 4, tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Informen sobre el estado del paciente. Mason presionó el micrófono. 2 menores, uno con probable fractura de pierna, consciente y receptivo, terreno inestable, sin intentar extraerlo hasta que lleguen las unidades. Volvió a colocar la radio y se agachó. «Ya, Sophie», dijo, usando sus nombres para anclarlos. «Les voy a dar algo para agarrarse por si acaso.
Ranger se quedará aquí. Ató un extremo de la cuerda a una varilla de acero que sobresalía de la tierra y bajó el otro extremo al pozo. No trepen, solo manténganla cerca. Si el suelo se mueve, se la enrollan alrededor de la muñeca. Ranger se echó de nuevo, con la cabeza justo sobre el borde del pozo, moviendo las orejas con cada sonido. Ya fuera el crujido de las hojas al otro lado de la cerca o el leve goteo del agua dentro del agujero. Mason lo miró, reconociendo la postura alerta del perro. El estruendo de un coche se acercaba desde el pueblo. El destartalado Subaru azul de Emma se detuvo justo al otro lado de la cerca caída. Salió rápidamente, sus botas chapoteando en un charco poco profundo. Vio a Mason al instante, con el brillante policía a sus espaldas, inconfundible. Mason. Su voz era lo suficientemente fuerte como para oírse, pero con cuidado de no asustar a los niños de abajo. Mason levantó la vista, con un destello de sorpresa en su rostro. «Emma, ¿qué haces aquí?» Levantó la cámara, colgada del hombro. «Trabajando». Escuchó la llamada. «Este es el sitio de Ridgeway, ¿verdad?» Él asintió brevemente, pero le indicó que se alejara del pozo. «2 niños, 1 herido, terreno inestable, quédense en la sección firme». Los ojos de Emma recorrieron el lugar, notando la cerca derrumbada, el barro resbaladizo y el propio pozo. Su mirada se agudizó al fijarse en una pequeña caseta de acceso, parcialmente oculta por una pila de madera contrachapada derribada. La puerta estaba abierta, y dentro pudo ver herramientas desperdigadas, una silla volcada y algo más. Un chaleco de seguridad descolorido, con las bandas reflectantes opacadas por el polvo. Mientras Mason se quedaba con las chicas, Emma se dirigió a la cabaña. Dentro, el aire olía ligeramente a mojo y óxido. En un estante bajo la ventana había una bolsa de lona polvorienta, con la cremallera entreabierta. La colocó sobre el banco de trabajo y la abrió por completo. Dentro había un juego de planos de observación enrollados, un termo abollado y un pequeño cuaderno de espiral con la palabra H. Doyle, escrita en mayúsculas en la portada. Lo hojeó rápidamente. Páginas de notas manuscritas, algunas con fechas y horas, otras con advertencias y tinta roja. Suelo demasiado blando cerca de la trinchera sur, acumulación de lluvia, riesgo de derrumbe, supervisor ignorando el informe de peligro. Cerró el cuaderno, con un nudo en el estómago. Esto no era solo una prueba, era el registro de una advertencia que nadie había seguido. Afuera, Mason oyó el débil sonido de las sirenas acercándose. Se inclinó de nuevo sobre el foso. «El rescate ya casi está aquí. Lo estás haciendo muy bien». Sophie esbozó una débil sonrisa. Laia asintió, todavía agarrada a la mano de su hermana. Ranger se puso de pie, moviendo la cola una vez, con las orejas siguiendo el sonido de los vehículos que se acercaban. Emma regresó con el cuaderno metido en la chaqueta. Captó la mirada de Mason, con expresión seria. «Tenemos que hablar de lo que acabo de encontrar», dijo en voz baja para que las chicas no la oyeran. Mason asintió con la cabeza, casi imperceptible, como si prometiera que lo harían, pero no hasta que las niñas estuvieran a salvo. El primer camión de bomberos llegó al lugar, con los neumáticos revolviendo la grava mojada. 2 paramédicos bajaron de la ambulancia que los seguía, sacando equipo de los compartimentos laterales. Mason retrocedió para informarles rápidamente, señalándoles el camino más seguro hasta el borde de la mina. Ranger estaba sentado a su lado, con la mirada fija en las chicas, como si su vigilancia no terminara hasta que volvieran a tierra firme. Las sirenas se habían apagado hasta convertirse en un zumbido mecánico y sordo, mientras el equipo de rescate se desplegaba por el terreno inestable, preparando el equipo con la precisión de manos expertas. El aire en Maple Hollow se sentía más denso ahora, con esa espesa humedad otoñal que se pegaba a la piel y hacía que cada respiración tuviera un ligero sabor a hojas mojadas y metal.
Mason se movía por la escena con la concentración de quien había ensayado este momento cientos de veces, pero sabía que nunca volvería a ser exactamente igual. Ya llevaba los guantes puestos, el arnés ajustado a la cintura y la cuerda de seguridad enganchada al punto de anclaje que los bomberos habían clavado en el terreno más sólido. El líder del equipo, el capitán Ryan Maddox, un hombre de unos 40 años con cabello rubio rojizo entre canas y mandíbula marcada, se acercó a Mason con un rápido asentimiento. Ryan era un veterano de innumerables rescates y su serenidad ocultaba un afán incansable por controlar las situaciones caóticas. ¿Vas a bajar?, preguntó. La voz de Mason era baja pero firme. He estado con ellos desde que llegué. Ahora me conocen. Será más rápido. Ryan no discutió. Simplemente revisó el mosquetón de Mason y dio la señal. Ranger se paró justo detrás de Ryan, con las patas bien plantadas, la cola tiesa y sus ojos ámbar fijos en el pozo, como si él mismo evaluara el riesgo. Sus orejas se movían con cada roce de bota, con cada vibración del suelo. Mason se deslizó sobre el borde del pozo. Sus botas se apoyaron en las resbaladizas paredes de arcilla. La cuerda crujió con cada descenso pausado. Mantenía la linterna apuntando hacia abajo, no para cegar a las chicas, sino para iluminar cada punto de apoyo. El rostro de Laia apareció primero en el haz de luz, con los ojos abiertos pero fijos en él. «No pasa nada», dijo, bajando los últimos metros hasta que sus botas se hundieron en el suelo húmedo del agujero. Sophie estaba sentada apoyada contra la pared, pálida y con la mandíbula apretada. Mason se arrodilló a su lado, examinando rápidamente la herida. Su pierna se torció ligeramente, con la hinchazón ya visible. «Vamos a estabilizar esto antes de moverte», explicó, sacando una férula compacta de la bolsa de su cinturón. Hablaba con firmeza, con un tono mesurado, como quien habla en medio de una tormenta. Laia observaba cada movimiento, con la respiración entrecortada. Mason la miró. «¿Me estás ayudando?» «De acuerdo». Mantén las manos sobre sus hombros. Háblale. Cuéntale algo que te guste, tu lugar favorito, tu día favorito. Manténla pensando en eso. Mientras Mason trabajaba, el suelo temblaba levemente bajo sus pies. Por encima de ellos, Ranger ladró 2 veces, corto, seco, un sonido que Mason había aprendido que significaba una advertencia. Miró hacia arriba, pero siguió moviéndose, ajustándose la férula y envolviendo el vendaje con firmeza, sin cortar la circulación. En la superficie, Emma se detuvo cerca del almacén de la mira, sus botas crujiendo sobre clavos esparcidos y madera astillada. Ranger había aparecido a su lado momentos antes, empujándole la pierna antes de trotar unos pasos hacia la pequeña estructura derrumbada cercana. Curiosa, la siguió, apartando una cortina de hiedra que se había extendido sobre la puerta. El interior olía a tierra húmeda y aceite. Entre los escombros, vio una mochila vieja. La lona estaba descolorida y las correas estaban deshilachadas. Se agachó y tiró de ella hacia la luz. La cremallera era resistente, pero tras unos cuantos tirones, cedió. Dentro encontró una tarjeta de identificación de plástico con la foto de un hombre de unos 40 y tantos años. Mandíbula cuadrada, cabello castaño corto, ojos azules que parecían cansados y alertas a la vez. El nombre decía Hank Doyle. Debajo de la identificación había un cuaderno desgastado. La portada estaba escrita con un bolígrafo negro grueso. South Trench, peligro. Hojeándola, encontró páginas con una escritura rápida y apretada. Notas meteorológicas, condiciones del suelo, menciones de supervisores que desestimaron las advertencias. Una página estaba subrayada 2 veces. Si llueve, el suelo cederá. Emma se quedó allí un momento, mientras el viento le levantaba mechones de pelo sobre la mejilla. Nunca había conocido a Hank Doyle, pero ahora sentía la forma de su ausencia. Un hombre que había visto venir el peligro y había sido ignorado. Guardó el cuaderno en su chaqueta y regresó al lugar del rescate.
con la mirada fija en Ranger. El perro había regresado al borde del foso, tumbado con la cabeza sobre el borde, observando el progreso de Mason con una atención inquebrantable. Abajo, Mason terminó de asegurar la pata de Sophie. «Lo hiciste genial», le dijo. Luego levantó la vista e hizo una señal con la mano para que el equipo del pasillo se preparara. «Los sacaremos uno a uno. Sophie primero». Alaya le tembló el labio, pero asintió. «Estaré justo detrás de ustedes», prometió Mason. Un arnés de rescate descendió lentamente desde arriba, meciéndose ligeramente con la brisa húmeda. Mason guió a Sophie para ponérselo, abrochando cada hebilla con cuidado. Ella hizo una mueca, pero no lloró. «Miren a Ranger», Mason le dijo. «Te está esperando». La mirada de Sophie se alzó hacia el borde donde la cabeza de Rares se recortaba contra el cielo pálido. Esbozó una leve sonrisa. «¡Ala!», gritó Mason, y la cuerda se soltó. Sophie se elevó con paso firme. Las paredes del pozo se deslizaron ante ella como un lento fotograma de película. Al llegar arriba, unas manos la subieron a la camilla. Ranger le olió la mano una vez antes de retroceder para dejar que los médicos trabajaran. Mason se giró hacia Alaya. «Tu turno». Mantuvo la voz suave, preguntándole por los libros de la biblioteca que habían tomado prestados esa mañana, distrayéndola mientras la guiaba para colocarse el arnés. Mientras ascendía, Mason permaneció abajo, observando las paredes en busca de cualquier señal de derrumbe. Para cuando lo sacaron por última vez, el pozo se sentía más frío y las sombras más largas. Se desabrochó el arnés. El suelo volvió a ser firme bajo sus botas. Sophie ya estaba siendo atendida por los paramédicos, con la pierna inmovilizada y una manta sobre los hombros. Laya estaba sentada a su lado, agarrando la mano de su hermana. Emma se acercó a Mason en silencio, con expresión indescifrable. «Encontré algo», murmuró, en voz baja, lo suficientemente baja como para que él la oyera. Se dio un golpecito en el bolsillo de la chaqueta, donde ahora descansaba la libreta. Mason la miró, su rostro no delataba nada, pero asintió una vez, una promesa silenciosa de que hablarían cuando las chicas estuvieran a salvo. Ranger se interponía entre ellos en la mina, con el abrigo oscuro contrastando con el barro pálido y revuelto, las orejas hacia adelante, observándolo todo como si el trabajo aún no hubiera terminado. La tenue luz de la tarde se filtraba débilmente entre las nubes bajas sobre Maple Hollow, convirtiendo la húmeda obra en una tenue capa de gris y ocre. Una fina niebla se aferraba al aire, envolviendo cada sonido en una bruma amortiguada. Desde el fondo del pozo, Mason solo podía ver una franja irregular de cielo, donde ocasionalmente se cruzaban siluetas. Los miembros del equipo de rescate se movían entre las pilas de equipo y el borde. El aire allí abajo era más fresco, cargado con el aroma terroso de la arcilla y la tierra empapada por la lluvia. Había puesto su chaqueta de patrulla sobre los hombros de Sophie, ajustándola bien para que el calor se mantuviera cerca de su delgada figura. La prenda, demasiado grande para ella, la envolvía, pero la ligera subida del cuello le indicó que funcionaba. Laya se sentó pegada al costado de Sophie. Sus rodillas se le apretaban contra el pecho, pero su mirada seguía fija en Mason, como si comprobara que seguía allí. «¿Sigues con el dolor?», le preguntó a Sophie, arrodillándose para que sus ojos estuvieran a la altura. Ella asintió levemente. «No ha empeorado», murmuró con voz débil pero firme. Mason lo tomó como una victoria. Miró su reloj, contando mentalmente los minutos hasta la siguiente actualización del rescate. Por encima del lejano zumbido de la maquinaria, podía oír las patas del Rares moviéndose sobre el borde, el perro caminando en pequeños arcos, siempre con la mina a la vista. Mason pulsó su radio. «Unidad 12 al mando. Paciente estable, pierna inmovilizada, ambos mineros reaccionando. Cambio. Estática». Luego, la tranquila respuesta del comandante del incidente. «Copiado. Unidad 12.
Aparejo completo en 2 minutos. La voz era la del capitán Maddox de nuevo, firme como una roca. Mason encontró un pequeño consuelo en eso. Aunque ya estaba considerando los factores de riesgo, la saturación del suelo, la estabilidad de los muros, las posibles réplicas de la maquinaria pesada, había estado en suficientes estructuras inestables como para saber que la paciencia podía ser tan peligrosa como la prisa. En la superficie, Emma Carter se acercó al borde del pozo con pasos cautelosos, sosteniendo en sus manos la desteñida mochila que había recuperado antes. Las correas estaban húmedas, la lona fría al tacto. Vio a Mason abajo y gritó lo suficientemente fuerte como para cargarlo. «Encontré a este Hank Doyles. Hay más». Su expresión era una mezcla de satisfacción sombría y algo más sombrío. La mirada de alguien que se ha topado con una prueba que no estaba seguro de querer encontrar. Mason levantó una mano para indicarle que se quedara donde el suelo era firme. «Bajadla lejos del borde», le indicó. Emma asintió, la colocó sobre una pila de tablas sin usar y se agachó para abrirla de nuevo. Sacó el cuaderno, hojeó las páginas subrayadas que había visto antes y leyó en voz alta unas líneas. Advertencias sobre la inestabilidad del suelo, solicitudes de paro ignoradas y las condiciones climáticas exactas que habían hecho inseguro el sitio. Por un instante, Mason ya no estaba en la mina. Había regresado a la sala de reuniones municipales hacía 6 meses, observando a un Hank Doyle más joven ante el comité de planificación. Hank había sido un hombre tranquilo, de complexión robusta, cabello corto y la presencia firme de alguien acostumbrado al trabajo duro. Mason recordaba cómo la voz de Hank transmitía un dejo de cautela incluso cuando no hablaba de peligro. Ese día, intentó explicar los riesgos del suelo, pero los promotores lo ignoraron, alegando limitaciones presupuestarias. Mason, quien entonces acababa de ser asignado a patrullas de rutina, no había estado en condiciones de intervenir. Ahora, el recuerdo regresó con mayor intensidad. Si las advertencias de Hank se hubieran tomado en serio, este pozo podría haberse llenado y asegurado hacía meses. El pensamiento oprimió a Mason con un peso mayor que las paredes de arcilla que lo rodeaban. Arriba, Emma retrocedió, sacando su teléfono del abrigo. Empezó a tomar fotos del cuaderno, documentando cuidadosamente cada página. Tenía el aspecto de alguien cuya mente ya estaba construyendo el esqueleto de la historia. Fechas, citas, pruebas. El viento le azotaba el pelo castaño rojizo, soltando mechones de su moño, pero ella lo ignoró, concentrada por completo en la evidencia. «Comando a la unidad 12. Descenso de rescate en 30 segundos». Se escuchó la voz de Maddox por la radio. Mason respondió. «Recibido. Listo para el traslado del paciente». Volvió a mirar a Sophie y Laya. «De acuerdo. Están a punto de oír un ruido, pero significa que viene ayuda. Quédense quietos hasta que les avise». Laya asintió rápidamente. Sophie simplemente apretó el borde de su chaqueta. En la superficie, una de las técnicas de rescate, Sarah Keller, se colocó en posición. Sarah rondaba los 35 años, era alta y delgada, con complexión de corredora, y llevaba el pelo oscuro corto bajo un casco amarillo brillante. Era conocida entre el equipo por su serenidad, concentración y capacidad para trabajar en espacios reducidos y peligrosos. Un accidente de escalada a los 20 años había puesto fin a su carrera como alpinista, pero le había inculcado un profundo respeto por los protocolos de seguridad, algo que aplicaba sin concesiones. Sarah revisó su arnés, se ajustó al aparejo e intercambió un saludo silencioso con el capitán Maddox. Luego, se deslizó por el borde, con el siseo suave de la cuerda de seguridad en el descensor, mientras iniciaba su descenso controlado hacia Mason. Ranger se quedó a unos metros de distancia, observando cada movimiento, con la cabeza ligeramente inclinada, como si siguiera cada paso medido. Cuando Sarah llegó al fondo del foso, echó un vistazo rápido a Mason y se arrodilló junto a Sophie. «¡Hola!».
dijo con dulzura, con la firmeza y seguridad de quien ya ha hecho esto. Te subiremos a la superficie enseguida. Ella y Mason trabajaron juntos para colocar a Sophie en el arnés de rescate. Mason mantenía las piernas apoyadas mientras Sarah abrochaba las correas. Mientras trabajaban, Emma se apartó del grupo de socorristas, con el teléfono vibrando en el bolsillo. Era un mensaje de un antiguo contacto de la oficina de registros del condado. Llámame cuando puedas. Algo sobre los archivos de permisos de Ridgway que querrás saber. Volvió a mirar a Mason y a las chicas. La urgencia en su pecho se duplicó, no solo para sacarlos, sino para entender por qué habían estado en peligro. Hall. La voz de Maddox llegó desde arriba, y la cuerda se tensó. Sophie comenzó a levantarse, su pequeño cuerpo acunado por el arnés. Laya la vio alejarse, mordiéndose el labio hasta que los perdió de vista. Mason le puso una mano en el hombro. «Tú eres la siguiente». Cuando Sophie franqueó el borde, Ranger se acercó, olfateándola una vez antes de seguir el paso de los médicos. La mirada del perro se detuvo solo un segundo antes de volver a la fosa, esperando el siguiente ascenso. El sonido de metal chocando con metal rompió el tenso silencio mientras el equipo de rescate fijaba las últimas poleas. La tierra húmeda se removió bajo las botas de los bomberos mientras aseguraban la escalera principal y preparaban la camilla. El aire se había enfriado aún más. Caía una fina niebla que empolvaba las chaquetas de todos los que la veían y se pegaba al pelaje de la espalda de Rares. El pastor alemán se encontraba al borde del foso, con el pecho subiendo y bajando sin parar, con la mirada fija en Mason y Laya. El capitán Maddox hizo una señal con la mano y dos tripulantes se acercaron con la camilla. Unas correas de color naranja brillante se extendían sobre un marco de aluminio. Uno de ellos, Luis Ortega, era un hombre corpulento de 20 y tantos años, con el pelo negro rapado y una sonrisa fácil que rara vez asomaba en momentos como este. Conocido en el equipo por su firmeza y sus delicadas extracciones, Luis se movió con silenciosa eficiencia mientras revisaba las correas 2 veces. Mason se arrodilló junto a Laya y le habló en voz baja. «Subirás justo después de tu hermana. Mantén la calma y mantén las manos a los lados». «De acuerdo». Laya asintió, con los labios apretados, y la mirada se dirigía entre Mason y la escalera que descendía al foso. Arriba, Sarah Keller guiaba a Sophie hacia la camilla, con voz firme pero cálida. Mason ayudó a colocar a Sophie en posición, con las manos enguantadas cuidando de no golpearle la pierna deforme. Ella hizo una mueca, pero no gritó. Sus ojos buscaban a Ranger en el borde. El perro respondió inclinándose hacia adelante y emitiendo un bufido bajo y tranquilizador, como prometiendo estar allí cuando llegara a la cima. Subiendo despacio. La voz de Maddox atravesó la niebla. La cuerda se tensó y Sophie comenzó a ascender. La camilla se balanceaba suavemente mientras el equipo de arriba trabajaba a un ritmo constante. Mason la observó fijamente hasta que desapareció de la vista y luego volvió a centrarse en Laya. «Tu turno», dijo, ofreciéndole la mano. Ella la sujetó con fuerza, dejándose guiar hasta el arnés. Mientras Laya era elevada hacia el cielo pálido, Mason permaneció agachado en el foso, observando las paredes de arcilla en busca de nuevas grietas. El suelo se había movido 2 veces en los últimos 10 minutos. Quería asegurarse de que no hubiera ningún nuevo peligro antes de partir. Satisfecho, dio la señal para que lo sacaran. La subida se le hizo más larga de lo que realmente fue. La niebla humedecía cada superficie y el olor a tierra removida impregnaba el aire. En la superficie, Sophie ya estaba en una camilla, mientras un médico le ajustaba la manta. Ranger la palmeó y presionó suavemente su nariz contra su mano, ganándose una leve sonrisa de la chica. La ambulancia esperaba a pocos metros, con las puertas traseras abiertas y las luces interiores proyectando un cálido resplandor amarillo. Laya rondaba cerca, negándose a subir hasta que Mason le hizo un gesto tranquilizador.
Antes de que los médicos se llevaran a Sophie, Emma se hizo a un lado, con el teléfono vibrando en el bolsillo. Miró el collar, la identificación, el sheriff Douglas Hale, de unos 50 años, con un pecho robusto y una cabellera rala color arena. Hale había sido residente de Maple Hollow toda su vida, conocido por su franqueza y profunda lealtad a la comunidad. Su voz sonaba baja y directa al otro lado de la línea. Emma, sobre Hank Doyle, puedes dejar de buscarlo aquí. Tenemos confirmación de que se fue de la ciudad justo después del derrumbe. Se dice que fue después de algún tipo de accidente en el lugar. Emma se apartó del bullicio de la escena del rescate, tapándose la otra oreja con la mano para oír mejor. ¿Un accidente? ¿De qué tipo? Granizo exhaló audiblemente. No hay muchos detalles, solo que no fue mortal, pero no presentó ninguna denuncia formal. Dicen que simplemente se marchó. Emma frunció el ceño, mirando hacia el foso donde subían el último equipo. Eso no encaja con lo que he encontrado, Sheriff. Hank estaba documentando los peligros. ¿Por qué irse sin decir nada si creía que la gente corría peligro? Hubo una pausa en la línea. Entonces Hale respondió. A veces la gente ve venir los problemas y decide no interponerse en su camino. Su tono sugería que ya había dicho todo lo que iba a decir. Al colgar, Emma captó la mirada de Mason desde el otro lado de la página. Estaba hablando con Maddox, con la postura erguida, pero la expresión tensa. No lo interrumpió. En cambio, sacó su pequeña libreta y anotó cada palabra que recordaba de la llamada. Algo en el tono cortante del sheriff le indicó que había algo más en la historia, algo no dicho. La niebla se había espesado cuando la ambulancia arrancó, llevando a Sophie al Hospital General de Maple Hollow. Laia iba en el asiento trasero junto a su hermana. La chaqueta de Mason aún la envolvía. Ranger observó el vehículo hasta que desapareció tras la curva de la carretera y luego se giró hacia Mason, meneando la cola deliberadamente. Emma se colgó la correa de la cámara al hombro y caminó hacia él. El sheriff dice que Hank se fue del pueblo después de un accidente aquí. Sin detalles, hizo que pareciera que no valía la pena perseguirlo, pero ella dejó la frase en el aire. La mirada de Mason se detuvo en el barro revuelto a sus pies. O como si alguien no quisiera que lo persiguiéramos, dijo en voz baja. El equipo de rescate comenzó a empacar su equipo, en voz baja, con las botas arrastrándose en la tierra blanda. Maddox se acercó a Mason y le ofreció un firme apretón de manos. Buen trabajo. Esas chicas están vivas porque te mantuviste firme. Mason asintió, pero su mente ya estaba en otra parte. En un hombre tranquilo llamado Hank Doyle, en una obra derrumbada, y en las preguntas sin respuesta que ahora se amontonaban más altas que el barro a su alrededor. Ranger emitió un suave gemido como si percibiera el cambio de humor de Mason. Mason se agachó para rascarle el cuello al perro. El cálido pelaje lo devolvió al presente. «Vamos, compañero», murmuró. «Todavía tenemos trabajo que hacer». El aire cálido y antiséptico del Hospital General Maple Hollow contrastaba marcadamente con el frío húmedo que Mason había dejado en la obra. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente en el aire, proyectando un tenue resplandor sobre las filas de bahías con cortinas en la sala de urgencias. Los pitidos apagados de los monitores y el leve siseo de los tanques de oxígeno creaban un ritmo de fondo con el que Mason se había familiarizado tras años de ver a víctimas y supervivientes cruzar estas puertas. Sophie yacía en una cama de hospital cerca de la pared del fondo, con la pierna elevada y enyesada en un yeso blanco limpio desde el tobillo hasta la mitad del muslo. Su rostro aún estaba pálido, pero su respiración se había calmado. Laia estaba sentada a su lado, encaramada en el borde del colchón, con las rodillas raspadas y vendadas.
Ambas chicas llevaban batas de hospital de algodón suave, con el pelo ligeramente húmedo después de que una enfermera les hubiera ayudado a quitarse la suciedad. La cortina crujió y entró Rachel Bennett. Tenía unos 30 y tantos años, estatura media, cabello castaño liso que le llegaba justo por debajo de los hombros. Tenía la complexión de alguien acostumbrado a pasar largas horas de pie. Su trabajo en la panadería local le había dado brazos tonificados y la costumbre de moverse con rapidez, pero ahora sus pasos se ralentizaban al contemplar a sus hijas. Sus ojos verde grisáceo brillaban con lágrimas, y su voz se quebró al pronunciar los nombres de las niñas. Laia, Sophie. Las niñas se volvieron hacia ella al instante, y en un instante Rachel cruzó la habitación, agachándose para abrazarlas. Apretó la mejilla contra el cabello de Sophie, aspirando el aroma a antiséptico y champú, como para tranquilizarse al saber que estaban a salvo. Pensé... Se interrumpió, negando con la cabeza, y miró a Mason, que estaba justo en la puerta con Ranger a su lado. «Gracias», dijo con voz firme a pesar de la emoción que la impregnaba. «A ambos». Mason asintió una vez, con la mano apoyada suavemente en el arnés de Rare. Las orejas del perro se movieron hacia adelante y luego se relajaron. Sus ojos oscuros, serenos pero atentos, se reflejaban en el silencio. El alivio de Mason fue silencioso, sepultado bajo el eco persistente del pozo. El sonido de la tierra al moverse, la forma en que la voz de Sophie se había quebrado al hablar, se había alejado de ésta con todos vivos, pero la delgada línea entre el rescate y la pérdida era algo que sentía profundamente. Rachel se enderezó y se pasó una mano por la cara. Las enfermeras dijeron: «Te quedaste ahí abajo con ellos todo el tiempo». Su tono era una mezcla de gratitud e incredulidad. Mason se encogió ligeramente de hombros. Necesitaban a alguien hasta que el equipo pudiera entrar. Ranger se aseguró de que no me perdiera nada desde arriba. Al mencionar su nombre, la cola de R.R. se movió lentamente. Desde el pasillo apareció Emma, con su cabello castaño rojizo suelto del moño y ligeramente encrespado por la humedad. Llevaba sus gastadas carteras de cuero colgadas del hombro y un vaso de café de papel en la mano. «¿Cómo están?», preguntó en voz baja. Rachel esbozó una leve sonrisa, sin soltar la mano de Sophie. «¿Mejor ahora?». Emma se acercó. Su mirada se suavizó al ver a las chicas, pero su mente ya estaba divagando con la conversación que había tenido apenas una hora antes. Había pasado por la oficina del sheriff antes de venir, y el sheriff Hale lo había confirmado. Hank Doyle estaba vivo en algún lugar fuera del estado. Se había marchado de Maple Hollow días después del derrumbe parcial en Ridgeway y, según Hale, no tenía ningún interés en provocar polémica. Era la forma educada de decir que no quería que lo culparan. Pero Emma sabía que no era así. Había leído el cuaderno de cabo a rabo mientras esperaba en el vestíbulo del hospital. Hank había documentado cada advertencia que había dado sobre la composición del suelo, sobre el agua estancada y sobre los riesgos tras la última tormenta. Las entradas subrayadas en rojo pintaban la imagen de alguien intentando evitar exactamente lo que les había sucedido a Sophie y Laia. El hecho de que nadie hubiera actuado y que las notas de Hank se hubieran quedado atrás la hizo apretar la mandíbula. Captó la mirada de Mason por encima del hombro de Rachel. «¿Hablamos luego?», murmuró. Él asintió levemente, percibiendo la determinación en su rostro. Emma había decidido escribir un texto que no pudiera ignorarse, uno que revelara cómo la negligencia y los protocolos de seguridad podían poner vidas en peligro. Especialmente en pueblos pequeños, donde los proyectos a menudo se retrasaban sin apenas supervisión. Una enfermera, de piel pálida y delgada, con una pulcra melena rubia, entró con una carpeta. La radiografía confirmó que no había fracturas adicionales, le dijo a Rachel. Tendrá que dejar de apoyar la pierna durante 6 a 8 semanas. Rachel le dio las gracias, visiblemente aliviada. La enfermera miró a Ranger con curiosidad antes de irse.
Los perros no eran visitantes habituales en esa ala, pero la placa de Mason y su comportamiento tranquilo le permitieron pasar desapercibido. Las niñas empezaron a dormirse bajo el calor constante de las mantas del hospital. Rachel alisó el borde del yeso de Sophie, rozando ligeramente la tela con el pulgar. Mason se quedó allí unos minutos más. Luego se agachó para hablarle suavemente a Laia. «Fuiste valiente hoy. Pocos niños podían mantener la calma como tú». La pequeña sonrisa de Laia era tímida, pero sincera. Cuando se enderezó, Ranger se apoyó en su pierna, un silencioso recordatorio de que el trabajo del día no había terminado. Ni para él, ni para Emma. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una ligera llovizna, pero las nubes se cernían pesadas, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. El Central Park de Maple Hollow se vistió con los colores de la temporada. Rojos intensos, naranjas quemados y dorados ámbar ondeaban desde los arces que se arqueaban sobre la calle principal. Puestos de madera bordeaban el sendero, con los techos adornados con guirnaldas de hojas de maíz secas y calabazas. El aire fresco transportaba aromas a canela, palomitas de maíz y sidra especiada, entremezclados con risas y el murmullo de la música de banjo en vivo desde un cenador envuelto en hojas doradas. El festival anual de otoño siempre había sido motivo de orgullo para el pueblo, pero este año la reunión tenía un toque festivo especial. Cerca del centro del parque se había erigido un pequeño escenario. La madera pulida estaba bordeada con fardos de heno y una pancarta colgaba encima que decía «En honor a nuestros héroes locales». Tras el telón, Mason lucía su uniforme azul oscuro, impecablemente planchado. La insignia dorada del pecho reflejaba la tenue luz de la tarde. Ranger estaba sentado a su lado, con su abrigo negro y sable recién cepillado y las orejas hacia adelante, como si percibiera la expectación del público. Desde el escenario, Mason vio a Sophie Bennett dirigiéndose hacia las escaleras del escenario, apoyada ligeramente en unas muletas plateadas. Vestía un suéter rojo arándano y leggings oscuros metidos en unas botas suaves, con la escayola blanca asomando por debajo del puño. Su hermana gemela, Laia, trotaba a su lado, sujetando la correa de Rares con orgullo y cuidado. La perra parecía comprender su ritmo suave, siguiendo sus pasos con precisión. Rachel Bennett la seguía de cerca. Llevaba un abrigo cálido color carbón sobre una bufanda color crema, con el pelo suelto al viento. Su rostro brillaba, una mezcla de alivio, gratitud y la calma que le había faltado en esas frenéticas horas tras el accidente. Emma estaba de pie cerca de la primera fila, con la cámara cruzada sobre el pecho y el pelo castaño rojizo recogido en una coleta baja. Vestía informalmente con vaqueros oscuros y un suéter azul marino, pero siempre tenía su libreta a mano. A pocos metros, la alcaldesa Helen Carroll, una mujer alta de unos 50 años, con el pelo negro con mechas plateadas y una sonrisa abierta y segura, se acercó al micrófono. Conocida por su enfoque práctico y su profunda participación en iniciativas locales, Helen lució un blazer burdeos a medida y un broche de hoja de arce prendido justo encima del corazón. «Buena gente de Maple Hollow», comenzó, y su voz se oyó con facilidad por los altavoces. «Cada otoño nos reunimos para honrar la estación, nuestra comunidad y los valores que nos mantienen fuertes. Este año también honramos la valentía, el trabajo en equipo y el espíritu de solidaridad que transformó lo que podría haber sido una tragedia en una historia de esperanza», señaló a Mason y Ranger, quienes aparecieron junto con Sophie, Laia y Rachel. Los aplausos fueron intensos, mezclados con algunos vítores del público. Helen metió la mano en una pequeña caja forrada de terciopelo y sacó una pieza circular de bronce grabada con el sello de la ciudad. Sujeto a una cinta verde intenso, reflejó la luz al inclinarse para colocarlo delicadamente alrededor del cuello de Rares. «Para nuestro héroe de 4 patas», dijo con cariño, «por su atención,
lealtad y servicio más allá del deber. El premio al héroe de Maple Hollow. RER se emocionó al oír los aplausos, pero mantuvo la compostura, mirando brevemente a Mason como para confirmar que el momento había terminado. Tras la ceremonia, la gente se reunió para felicitarlos. Laia guió a Ranger hacia los puestos de calabazas, mientras Sophie, aún apoyándose en sus muletas, se detuvo a aceptar un pequeño ramo de crisantemos de una señora mayor de mirada amable. Emma se acercó a Mason cerca del puesto de sidra. «He estado pensando en la iniciativa de seguridad de la que hablamos», dijo, entregándole una página doblada que había sacado de su cuaderno. Era un borrador de un proyecto comunitario, talleres de capacitación, auditorías de seguridad para obras locales y canales de denuncia pública. Si empezamos poco a poco, creando conciencia, quizá podamos prevenir la próxima caída de montaña antes de que ocurra. Mason recorrió la página con expresión pensativa. «¿Y tú te encargas de la divulgación?» Sonrió levemente. «Con tu cara para la credibilidad y mi pluma para la presión, creo que formamos un buen equipo». Mason asintió brevemente. «Hagámoslo». A pocos pasos, Rachel había entablado conversación con Tom Weller, un ex guardabosques de unos 50 años, de complexión enjuta y gorra desgastada. Tom dirigía el pequeño club de supervivencia infantil del pueblo, donde enseñaba de todo, desde navegación hasta primeros auxilios. Su rostro radiante se iluminó de interés cuando Rachel explicó su deseo de que Sophie y Laia se unieran. «Ya han aprendido lo que significa mantener la calma en una crisis», dijo. «Quiero que sepan cómo ayudarse a sí mismas y a los demás la próxima vez». Tom aceptó de inmediato, prometiendo coordinarse con Mason e incluso incluir a Ranger en algunas de las demostraciones. Al caer la noche, los faroles colgados entre los árboles cobraron vida y su cálido resplandor se iluminó los senderos del festival. El escenario se despejó y la multitud se dirigió al campo abierto en el límite del parque, donde estaba a punto de comenzar el espectáculo anual de fuegos artificiales. Las familias extendieron mantas sobre el fresco césped. Los niños corrían entre ellos con bengalas en la mano. Mason, ligeramente apartado, con las manos en los bolsillos, observaba cómo Sophie se inclinaba para rodear el cuello de Rares con los brazos, dejando las muletas a un lado por el momento. Laia deslizó su pequeña mano en la de Rachel. La silueta de la pareja se recortaba contra el resplandor de los faroles. Emma se quedó cerca de ellos, cámara en mano, pero por una vez, sin tomar una foto, simplemente contemplando la escena. Los primeros fuegos artificiales estallaron en lo alto, esparciendo oro y rojo por el cielo nocturno. Sophie levantó la cabeza con los ojos abiertos, mientras que las orejas de Rares se crisparon al oír el sonido, aunque mantuvo la calma bajo su toque. Laia rió al ver otro destello de luz brillar arriba, y la mano de Rachel le apretó suavemente. Mason dejó que una lenta sonrisa se dibujara en su rostro. En ese instante, con el aire fresco del otoño en sus pulmones y el cálido zumbido de la comunidad a su alrededor, el caos de los días pasados se sintió un poco más lejano. Esto era más que un festival. Era un recordatorio de que incluso después de que el suelo se derrumbe bajo tus pies, hay un camino para volver a una base sólida juntos. A veces los milagros no llegan con una luz cegadora ni una voz desde las nubes. Llegan silenciosamente en la forma de un vecino que se detiene a ayudar, un niño que se niega a perder la esperanza o un perro fiel que escucha lo que nadie más puede. Quizás la obra de Dios a menudo se entrelaza con los momentos cotidianos de nuestra vida, la guía amable que une a las personas en el momento justo, la fuerza para actuar cuando más importa, la compasión para llevar la carga de alguien más. En nuestra rutina diaria podemos pasar por alto estas bendiciones silenciosas. Sin embargo, cada decisión de observar, cuidar y ayudar a alguien necesitado puede ser parte de un plan mayor. Si esta historia te conmovió, compártela para que otros sientan lo mismo. Deja un comentario con tu opinión. Suscríbete para escuchar más historias de esperanza.
y que Dios te bendiga y te proteja a ti y a tus seres queridos en todos tus